Escuché que ayer, en su clase de las 7:30, les hablaron un poco de David Amelech y de su deseo de construir el Bet HaMikdash. Entonces, Bezrat Hashem, quiero ampliarles la información para aprender algunas cosas extraordinarias. David, antes de ser rey, ¿no? Así es. David, antes de ser rey, contrajo matrimonio con Mijal, la hija del rey Shaul. Posteriormente, cuando empieza el conflicto de Shaul hacia David, su yerno, por las envidias y los celos, y buscó asesinarlo, David tuvo que escapar de su casa, y dice la Torá, y se fue hacia Shemuel el profeta. David se escapó de su casa, se fue con Shemuel, pero hay algo interesante. Dice, estaban en Nayot, en Ramá. Como que menciona dos lugares al mismo tiempo, dos lugares simultáneamente. Estaban en Nayot y en Ramá. No puedes estar en Nayot y en Ramá. O estás en uno o estás en otro. Todos los jajamim me explican a qué se refería, si es que así se le llamaba al lugar, pero hay una explicación que dice el Talmud, Nayot y Ramá no se refiere a los lugares, en verdad estaban en Ramá, no en Nayot, pero estaban ocupados estudiando Noyo Shel Olam, la construcción del lugar más bello del mundo. ¿Cuál es? El Bet HaMikdash. Quiere decir que David se escapa de su casa, llega con Shemuel a Ramá, y en ese lugar, ¿qué hicieron toda la noche? Estudiaron Torah, justamente las leyes del Bet HaMikdash, del templo sagrado. Estaban estudiando dónde se tiene que construir y cómo se debe de hacer. Quiere decir que David, ya desde antes de ser rey, ya tenía esa voluntad, ese deseo de construir el Bet HaMikdash. Esto se ve más adelante también. Yo lo que les leí ahorita está en el libro Shemuel Aleph. Me voy a ir al libro Shemuel Bet, donde continúa la historia. David ya es rey, y de repente dice la Torá, cuando David estaba en su casa, ya estaba tranquilo, tuvo ciertas guerras, pero ya estableció su dominio. Dijo el rey David al profeta Natán, mira qué son las cosas de la vida. Yo habito en un palacio de la madera de mejor calidad, y el arca sagrada de Dios, el Aarón HaKodesh, está situado dentro de una carpa de tela. Una carpa de tela, el arca sagrada que contiene las tablas de la ley. Y en cambio yo estoy viviendo en un palacio. No está correcto. Debería de tener el arca de Dios un lugar más digno. No puede ser que yo, un ser humano, estoy viviendo en un palacio y el arca sagrada de Dios no le dan su lugar y está en una carpa de tela. Entonces, en ese momento le dice Natán al rey, todo lo que quieras hacer, hazlo. ¿Tienes algún proyecto? Adelante. ¿Por qué? Hashem Imach. Dios está contigo. Sin embargo, esa misma noche le habla a Natán, Dios a Natán, y le dice, dile a David que él no construirá mi casa. En verdad, yo no he tenido casa desde los inicios, mucho tiempo. Entonces dile, mira, yo sí estoy contigo, pero tú no eres el indicado. Tú, David, no vas a construir el Bet HaMikdash. Lo va a construir tu hijo Shelomo. Pero ¿por qué David no es digno para construir? Por las guerras que tenía. ¿Qué tienen de malo sus guerras? Mucha sangre, ¿no? Entonces todos dicen lo mismo. Bueno, de lo que sobra. No, sí, vamos a conversar, no están mal. Bueno, pero el Jajam, el Shaul, que era su suegro, ¿lo tenía por qué perseguirlo? No, O sea, era por capricho. tenía sus problemas emocionales, Shaul. ¿Qué dice en el libro Divrei Yamim? Dice que no había paz. Ahí voy. En el libro Divrei Yamim hay un poquito más de información. Cuando David está a punto de morir,
le llama a su hijo Shelomó y le dice: hijo mío, eres un joven, pero tienes que saber que hay que preparar la construcción del Bet HaMikdash. Le ordenó que continuara con su proyecto, que él no pudo hacer, pero David le da información. Vayí alay devar Hashem, yo quise construir el Bet HaMikdash, pero recibí un mensaje divino donde se me dijo lo siguiente, y ahí es donde ustedes dijeron: Dam la rob shafachta, has derramado demasiada sangre. Milhamot gedolot asita, has llevado a cabo muchas guerras. Lot ibne bait lishmi, tú no puedes construir una casa en mi nombre. Las guerras son porque Hashem pidió que exacto. Entonces, por eso yo pregunté hace ratito, ¿qué tenían de malo las guerras de David? Era para salvar el pueblo. ¿David hacía guerras por deporte? No. ¿Estaba invadiendo Irak para quedarse con el petróleo, con el pretexto de las armas de destrucción masiva? No. No, David no era presidente de Estados Unidos. David hacía guerras para defender a Israel, defender a los suyos de los enemigos que querían aniquilarlos, nos querían matar. Ir a una guerra como esas es mitzvah, ¿no? Es una guerra de mitzvah, estás cumpliendo un precepto. Aparte iba al frente, y aparte... Y él era bueno, era tzadik, no iba a matar gente por deporte. Entonces, ¿qué tienen de malo las guerras de David? Podemos contestar lo que contestan algunos jajamim. En la Torah está escrito: cuando vayas a construir el altar hacia Dios, no puedes utilizar fierro. ¿Por qué no puedes utilizar fierro? Porque es como un cuchillo para matar. Porque el fierro se utiliza para la construcción de armas, el arma acorta la vida de la gente, y el altar viene para alargar la vida de la gente, para que la gente haga sacrificios en honor a Dios, para que le perdonen sus pecados. Entonces son dos cosas que chocan: uno alarga la vida, otro acorta la vida, y entonces no son compatibles. Parecido, dicen, aunque las guerras de David eran guerras legítimas, pero al final de cuentas el Bet HaMikdash es un lugar de paz, es un lugar para todos. Inclusive el rey Shelomó, cuando construyó y rezó en el día de la inauguración, ¿qué es lo que pidió? Parte de la tefilá que hizo Shelomó: recibe el rezo de cualquier individuo que venga a rezar aquí, inclusive aunque no sea judío. El Bet HaMikdash es internacional y es un lugar de shalom, es un lugar de paz. No puede construirse por alguien que se dedicó a la guerra. Así algunos explican, hay jajamín que así explican. Sin embargo, vamos a decir una explicación diferente. ¿Ustedes saben cuánto invirtió David para la construcción del Bet HaMikdash? David, ¿El tiempo o el dinero? en dinero. David guardó fortunas, realmente fortunas para la construcción del Bet HaMikdash. Todos los botines de la guerra. Dicen los jajamim, escuchen bien, cuando David mató a Goliat, el gigante, las mujeres de Israel, de tanta alegría que tenían, le arrojaban desde las ventanas adornos y joyas de oro y plata. Todo ese dinero, esas joyas, David las ahorró, las guardó ya desde ahí para su proyecto de construir el Bet HaMikdash. Ya desde ahí. ¿Qué, Abraham? 12 años. Entonces, la sangre no es textual. La sangre yo creo que viene de que ese dinero, ese asesoramiento, lo que sí lo haber utilizado para otras causas. Ahorita vas a ver qué impresionante. ¿Verdad? Ahí vienen los huesos. Desde que David mató a Goliat, ya estaba ahorrando dinero. Dice en el libro de Divrei Hayamim, 100 medidas inmensas de oro. Ya desde que era joven, estaba ahorrando, estaba preparando todo esto. Ok. David se hace rey, conquista, gana, victorias al por mayor. David era experto en la guerra y Hashem siempre lo acompañó. Las victorias eran el estándar. No perdía una y ganaba dos y perdía tres. David ganaba y ganaba y ganaba y derrotaba.
empezó a amasar una cantidad de dinero inmensa cuando llegan 3 años de hambre al pueblo de Israel. Ya siendo David rey, llegan 3 años de hambruna. Le dijeron Israel a David: David, reparte el dinero que has guardado para el Bet Hamikdash, repártelo, la gente es necesitada, son pobres, y así debe de ser. David lo ratzalatet, David no lo quiso dar. David dijo: ese dinero ya está destinado para el Bet Hamikdash. Imagínate, ahorita doy toda esa cantidad de dinero, ¿qué va a pasar? Luego no hay con qué. David no quiso usar esos fondos. El hambre, David, que se mueran de hambre. Le dijo Hashem: David, derramaste mucha sangre, no en las guerras, Ahorita. en el ahorro del dinero. Tú, David, te quedaste con ese dinero para mí. A mí me quieres ayudar. Ayuda a tu hermano que está necesitado. Ayuda al pobre. Derramaste sangre quedándote con esos recursos. Es lo que Hashem le dijo a David. Hay hambruna, hay gente necesitada, vas a guardar para Bet Hamikdash. ¿Qué Bet Hamikdash? Ayuda primero al necesitado. ¿Por qué crees que estoy hablando yo? Ratzita lishmorta kesef, le dice a Hashem: querías guardar el dinero para el Bet Hamikdash, no eres digno para construir mi Bet Hamikdash. Por este motivo, esta es la sangre que derramó el rey David. No las guerras eran necesarias. ¿Qué iba a dejar? ¿Que invadan Israel? ¿Iba a dejar que maten gente? Tenía que ir a la guerra y tenía que defender, sea su papel. Pero esta es la sangre que derramó. La sangre de la gente necesitada a la que él se negó a ayudar. Pero el nivel de David Amelech no comprendió el mensaje de Boreolam. Para David el Bet Hamikdash era su máximo. Como dije, desde antes era su deseo más grande, era su proyecto. Y él pensó: este dinero ya está santificado, ya es sagrado, está apartado para la construcción. Es diferente. Lo que nos están diciendo los Jajamim es que se equivocó rotundamente, hasta el punto de ya no ser digno de construir el Bet Hamikdash, y se le considera derramamiento de sangre. Eso es lo más increíble. Entonces David fue responsable. Cuando pasó lo del Naví, ya había pasado la hambruna, No, pero David estaba ahorrando todo ese dinero. Dios es el que le dijo: no eres digno porque no usaste ese dinero para la gente necesitada. No, pero me refiero cuando el Naví le dice que no lo haga. Seguramente sí. Ya había pasado la hambruna. A eso se refiere. Sí, tal vez está en desorden. Me voy a ir un poquito al libro de Melahim. En el libro de Melahim dice: Shelomo Amelech hizo todo el templo sagrado. Termina de hacer también los objetos, los adornos, todo lo necesario para su funcionamiento. Batishlam kol melajá. Se termina todo el trabajo. Vayabé Shelomo et coche David Aviv. ¿Qué hace Shelomo? Toma el dinero que había ahorrado su padre, la plata, el oro, y todo lo guardó. ¿Cómo? ¿Tampoco se usó entonces? No, nada más David no lo construyó. Tuvo que llegar dinero nuevo. ¿Qué pasó con todo el ahorro entonces? ¿Qué sucedió con todo lo que David había ahorrado? Dicen los Jajamim: ese dinero no lo quiso utilizar el rey Shelomo. ¿Por qué? Porque dijo: ¿cómo es posible que hubo 3 años de hambruna seguidos? Mi papá no usó este dinero para ayudar. Este dinero está manchado de sangre. Entonces ya ni siquiera terminó el dinero en el Bet Hamikdash. Pueden ver lo increíble de las cosas. ¿Qué? David es grandioso, es genial, pero este fue un error rotundo. Sí, pero usted nos explicó que lo de Bares David era cuando David encontró hasta el último centavo para construir el Bet Hamikdash. David estaba feliz de la vida.
¿Por qué hicimos el Baibara? Pero fue un error, Cuando pasó todo este tema tan complicado. un tema muy oscuro en la carrera de David. Pero ve lo que son las cosas de la vida. No solamente no lo construyó, al final ese dinero tampoco se pudo utilizar por este motivo. Dinero manchado de sangre. Gente que dice, yo voy a usar mi dinero para cosas mejores. Lo básico es lo mejor. Hay un hombre necesitado, lo mejor que puedes hacer es ayudarlo. Deja de andar buscando en qué gastar tu dinero. Al revés, puede ser dinero manchado de sangre. Obviamente David como rey tenía la responsabilidad, pero como hermanos nosotros también tenemos responsabilidad. Esto es durísimo lo que estamos leyendo, no es cualquier cosa. Una vez les leí, y se los quiero repetir, lo que dice el Meam Loez en el libro de Shemot, un poquito antes de lo que yo les leí, trae un relato. Rabbi Hamá, Rabbi Haniná y Rabbi Oshaya estaban caminando cerca de un lugar donde había algunos Bate Kenesiot en la ciudad de Lod. Le dijo Rabbi Hamá a los jajamín que lo acompañaban: ¿saben cuánto dinero invirtieron mis padres para fundar estos Bate Kenesiot? En adornarlos, en decorarlos, en pintarlos. Le dijo Rabbi Oshaya: ¿sabes cuántas almas tus papás pusieron en esa construcción? ¿Cómo? ¿Almas? ¿Gente? ¿De qué me estás hablando? Le dijo, ¿acaso no había en esa generación gente necesitada para darle ese dinero? ¿Y tus papás en qué se fijaron? En construcción. Vamos a construir. Bate Kenesiot. No construyeron un estadio, construyeron un Bet Knesset. ¿No es un buen fin? ¿No es un buen objetivo? ¿Pero qué, no había gente necesitada? Al final de cuentas, Metu Miraab, gente que murió de hambre porque le faltaba ese dinero. No era la prioridad. ¿Qué diremos nosotros entonces? No hay gente que muere de hambre. Las comunidades realmente están hechas a base de eso. Las comunidades se dedican a ayudar a la gente necesitada. Hablo de la comunidad muchísima gente. Exacto. Pero también lleva estos lugares realmente que realmente hay gente que quiere donar para estructuras, para construcciones. Tú como comunidad estás bien. Bueno, la gente que dona. ¿Cuál es el punto, José? Porque hoy en día no hay gente que se muera de hambre, vamos a echar de nuestra comunidad. Pero tienen mucha hambre, Salim. Los Exacto. muertos de hambre no hay. Tienen mucha hambre. Gente que se No hay porque les muere de hambre ayudamos. no hay. ¿Perdón? No hay porque les ayudas. Sí, por lo que Gracias a la ayuda comunitaria no mueren de hambre. Pero de que hay gente que está en ese nivel, hay gente que está en ese nivel. no lo cuestiono, pero no hay gente que se muera de hambre. David, Por la ayuda. Por eso, entonces no estamos en este nivel. No hay ninguna construcción comunitaria que se sustente de almas. No escogió la comunidad de decir, voy a construir un edificio y voy a dejar morir 100 personas. No lo hizo. Entonces no estamos ahí. David, el Kipur y Rosh Hashanah sale el presupuesto. Sí, claro. Pero la Para gente ayudar que gente. dona para la comunidad. Para ayudar gente. Para ayudar gente. Lo que yo estoy diciendo es, todo esto que nos dice la Torá es para aprender una cosa. A veces puede uno tener un enfoque, pensar que es el mejor enfoque y terminar siendo el más equivocado del mundo. Puedes tener una visión, una perspectiva y una meta que según tú es la más elevada del mundo. ¿Qué más elevado que construir el Bet HaMikdash, la casa de Dios? Si a ustedes les dirían, ¿quieres donar la menorá del Bet HaMikdash? ¿Quieres donar la mesa del Bet HaMikdash? ¿Quieres donar el lavadero, el quillor? ¿Le entrarían o no le entrarían? Le entrarían. Y si pueden construir todo, pues claro, con más razón. David fue lo que pensó. No hay duda. David lo tenía clarísimo en su cabeza. Y se equivocó gravemente. A tal grado que no fue digno, no le permitieron. Y los fondos que juntó tampoco se pudieron utilizar. Entonces, hay que empezar a reflexionar. Hace muchos años había fallecido el Rab Shach
en Israel. Uno de los grandes jajamim, líder de la comunidad ashkenazí, de Lituania, los Haredim, etcétera, etcétera. Un partido que fundó político. Cuando murió el Rav Shach, se hizo público su testamento. En su testamento decía varias cosas interesantes. Entre ellas decía, le pido a cualquiera que tenga Leilui Nishmati, para elevar mi alma, aunque sea un pensamiento positivo. Ya de ahí valorabas lo que es un pensamiento positivo, que el Jajam estaba pidiendo de sus alumnos, tengan en mi nombre un pensamiento positivo. Pero parte de lo que dijo, y esa es la parte que tiene que ver con nosotros, es cuánto tiene uno que ser cuidadoso durante su vida en no fallar. Y mencionaba, ¿qué pasa cuando llegues al cielo y te digan que lo que tú pensabas que era mitzvah era pecado? Los pecados que cometemos, y ya sabemos que son pecados, mínimo sabemos que estamos mal. En algún momento vamos a cambiar. Algún día mejoraremos, si no es hoy, mañana, Bezat Hashem, Rosh Hashanah, Yom Kippur, uno va avanzando en la vida y va mejorando y va reparando y va cambiando. Pero ¿qué pasa cuando lo que crees que estás bien? Nunca lo vas a cambiar porque crees que estás bien. Y lo presumes y lo haces mal, lo refuerzas. Vas a continuar toda tu vida. David se fue con eso. Como decimos, se fue con la pinta. ¿Sí? Entonces decía el Rav Shach, ¿qué tan fácil es equivocarse en la vida? De pensar que lo que estás haciendo bien y es genial, al final estás mal. Imagínate las cosas. No pashut. Estaba leyendo lo que dice la Torah y vi una explicación que me llamó mucho la atención. En el libro de Devarim habla de cuando llegues como pueblo a la tierra de Israel, vas a llegar a una tierra que ya estuvo ocupada. No vas a llegar como ahorita al desierto, no hay nadie y estuviste 40 años de aprendizaje intensivos, únicamente Dios, Moshe, Aarón, Miriam y todo genial. No, vas a llegar a una tierra que ya está ocupada. Vas a tener que pelear por ella, vas a tener que luchar, conquistar. Al final te vas a asentar. Pero, ¿cómo fue la historia? ¿Todos se fueron? No, quedaron muchas naciones viviendo ahí. No fue inmediato. Ya vivían ahí y muchos se quedaron ahí hasta la época del mismo rey David. Entonces llega la Torah y dice, Ishamer leja, ten mucho cuidado, pentinakesha hareem, no vayas a desviarte detrás de sus culturas, vas a tener ese riesgo, porque vas a llegar a un lugar donde hay altares, hay ídolos, hay monumentos. Cuídate, lota asejen la Hashem lo queja. No vayas a hacer lo que ellos hacen para Hashem tu Dios. No vayas a copiar. ¿Qué es lo que nos están pidiendo no copiar? ¿Qué? El culto, el sacrificio, las costumbres, La comida, tipos de ofrendas. Escuchen lo que dice el pasuk. Kijol toabat Hashem asher sané. Todo lo que Dios considera abominable y odia, azule Elohem. Ellos hacían para sus dioses. ¿Están poniendo atención en esto? sí, era otra cultura para... Ustedes dijeron sacrificios, ofrendas, honores, ¿no? Idolatría. Esas cosas Dios sí las quiere. En nuestra cultura sí hay ofrendas, sí hay sacrificios. ¿Dios qué está diciendo? Que la manera que tenían ciertas naciones de servir a sus dioses son cosas que nuestro Dios considera abominación y las odia. Pues ¿qué hacían? ¿Y con qué objetivo las hacían? Si hay algo que Hashem odia, ¿por qué ellos lo hacían para su Dios? ¿Entendieron mi pregunta? ¿Me expliqué bien? ¿Qué hacían ellos para sus dioses, pensando que estaban sirviendo a su Dios, que Dios odia y es abominable? ¿No? Si son ofrendas normales, Dios no las odia.
No, pero ellos hacían una ofrenda a la boda de Alá con un cabrito, por decir así. Entonces, ahí no te dice Dios eso, no. Está hablando de otra cosa. Está diciendo, ellos hacían cosas espantosas que yo odio, no las hagas para mí. Sacrificios. ¿Qué hacían? Mataban seres humanos. Que le sacaban el corazón. Higam et benehem, bet benotehem, Yisrefu baesh le Elohehem. Pasuk, literal, estoy traduciendo la Biblia en español. También a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego para sus dioses, como ofrendas. Pero pensaban que estaban haciendo bien, ¿o no? Dice que lo hacían para sus dioses. ¿Qué estaban pensando? Pero estaban haciendo para también. Pues pensaban que eso iba a agradar de alguna u otra forma, ¿no? Pero hay algo interesantísimo que dice Rashi. ¿Qué significa también? El versículo dice, también a sus hijos y a sus hijas las quemaban. Adicional. ¿A qué? A su esposa. ¿Adicional a qué? A otras personas. A su esposa. Otros, esposas, esclavos. ¿Cuál es la opción? Dice Rashi, el comentarista principal de la Torah, Gam, cuando dice la Torah también, le rabot et aboteem beimoteem, a sus propios padres y a sus propias madres. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es esto posible? Pero ¿cómo puede ser? Lo hacían para su Dios. Aquí lo hacían en el juego de pelotas, se voluntariaba para ganar el juego y Se ganaba con Los matar. aztecas. ellos mismos decían, yo quiero jugar para ganar y que me sacrifiquen a mí. Entonces vean lo que son las Lo hacían cosas. pensando que era lo correcto. Miren la vida. ¿Qué es la vida? Puedes cometer el peor crimen de la historia y pensar que estás haciendo lo correcto. Puede ser abominable ante los ojos de Dios y Dios odia, pero tú pensar que mereces un reconocimiento. Lo que hace que es bola y jama. Sí, se vuelan, Se vuelan. Entonces los ejemplos extremos los entendemos. Ustedes entienden esto perfectamente bien. Son fanatistas. Fanatismo, gente radical, gente que va a inmolarse en una plaza. Todos esos ejemplos extremos los captamos. Pero ¿qué hay cuando no son tan extremos? Acciones menos radicales que tú piensas que estás bien y tal vez Dios odia, como le pasó a David. No se vayan a los que se van a explotar en el metro en Londres. Váyanse a lo que pasó con David. David estaba ahorrando centavo tras centavo desde que era un joven soltero por una meta sagrada de construir la casa de Dios. Y al final, ¿cuál fue la frase que le dijeron? Mataste gente con ese dinero porque no lo diste a la gente que lo necesitaba. Dios no quería ese dinero. Hubieras tenido que dar cada peso para la gente pobre. ¿Cómo lo podía saber él? Eso es lo que dice el Rav Shach. ¿Cómo lo podemos saber nosotros? Es lo que dice el Rav Shach en su testamento. Ten cuidado, porque es muy fácil equivocarse, pensar que haces un acto positivo y una mitzvah, y en verdad eres un pecador. ¿Cómo saber? Tendríamos que reflexionar y analizar a fondo cada cosa, porque es muy fácil equivocarnos, es muy fácil caer en el error. ¿Cómo puedes saber estás haciendo bien o estás haciendo mal? No es tan sencillo como dice Moy, hay zonas grises, no todo es blanco o negro. No, David es el rey. Sí. Destruir a su pueblo y agarrar y seguir guardando el dinero, se agarra y se lo doy. Tal vez hoy, viéndolo, Sí. es más fácil analizar la historia que decidir el presente. Siempre cuando analizamos lo pasado, hay una mayor facilidad de poder ser objetivos. Pero cuando uno vive las cosas en vivo y en directo y toma decisiones día con día, es difícil, es fácil llegar al error. Hacerle jarrab, dice la Torah. Para eso dice hacerle jarrab, ¿no? Pero ¿qué tanto preguntas cada cosa? ¿Qué tanto analizas cada cosa? Algo de alguien que te pueda decir, oye, estás mal. Pues sí, pero a veces ni siquiera preguntamos. A veces estamos tan convencidos de que estamos bien que no hay ni siquiera necesidad de analizar, ni menos preguntar, o pedir una autorización o luz verde. Simplemente pensamos, decidimos, actuamos. ¿Y qué onda con la vida?
el mismo rey Shlomo, cuando dice la Torá que aumentó y tomó muchas mujeres, se casó con más de 1000 mujeres. ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? Dios claramente en la Torá dijo no. Y eso hizo. Dios dijo no. Su mente estaba queriendo hacer las paces con nosotros. En su mente había un proyecto extraordinario de unificar al mundo entero bajo el yugo de Dios. Si yo me caso con la princesa de este país y la otra de aquel y la otra de allá, voy a lograr unificar al mundo entero bajo la bandera de Akadosh Baruj Hu. Dios me va a agradecer. Estoy haciéndolo por Él. ¿Qué le dijo Dios? Error, Shlomo, error. No me ayudes. Cumple mis órdenes. En otra faceta, lo mismo que le dijeron a su papá. Lo mismo. No me ayudes. Tú cumple tus órdenes. La Torah dice ayuda al necesitado. Ayuda al necesitado. Caminó sobre la tierra y nosotros, ¿qué nos espera? Si el hombre más inteligente de la historia falló, quiere decir que todos somos vulnerables. Y debemos de analizar cada cosa y reflexionar y volver a reflexionar el punto ya reflexionado que decidimos ayer, porque tal vez nos equivocamos a pesar de llegar a ciertas conclusiones. Ese es el mensaje importantísimo de David Amelech. Por más grande que seas, por más sublimes que sean tus pensamientos y proyectos, puedes estar cometiendo errores garrafales. Pero nunca pensaría que la conclusión de Betamigdash. Exactamente, ¿Dónde encuentras la ayuda? exactamente. Son cosas que nunca te imaginarías que estás equivocado. Y estás equivocado. Entonces, con más razón nosotros, que nuestro proyecto no es Betamigdash. Tal vez te vas a comprar un yate y tienes un sobrino que está así muriendo de hambre. ¿Qué te va a decir Dios? ¿Qué te va a decir Dios? No es el Betamigdash. Si David con el Betamigdash se equivocó, tú dices, no, me voy a comprar mi yate. Espérate, pensaste bien las cosas. Tal vez es derramamiento de sangre. Eso es lo que hay que analizar. Está comprometedor. ¿Dónde está la ayuda de Dios en este tema? Pide mucha tefilá, que Dios te ayude a tomar decisiones correctas. Jonenu meiteja, jochma, biná, badaat. Dótanos de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, porque es muy, muy fácil errar. Sí, yo sé que tengo que hacer tefilá por todos, pero hay casos como este, en donde queda claro que así me hizo saber a la persona que estaba equivocado en su forma de pensar. Sí, a nosotros no. A nosotros no. Llegando después de 120 años nos vamos a enterar. ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde La ayuda es una clase de Torah donde te están diciendo que eso te puede pasar. Es la ayuda. Ahora ya lo sabes. A David nadie se lo dijo. La ayuda que tú tienes hoy es que veniste a una clase de Torah hoy martes 25 de enero de 2022 y te dijeron analiza todas tus acciones y decisiones porque tal vez la estás regando. A David nadie se lo dijo. Mañana seguimos.